El caos se apodera del capítulo 1096. Seremos testigos del desgarrador pasado de Kuma, enfrentamientos épicos y un incidente que sacudirá el mundo de One Piece. Este capítulo promete mantener tus emociones al límite. Hola, hoy te tengo la reseña del capítulo 1096 del manga, un capítulo que lo tiene todo. Aunque quiero empezar con una gran noticia. La próxima semana no hay descanso. Ahora bien, el capítulo se titula Kuma-chi, lo que nos deja claro desde el inicio que el capítulo tendrá como foco principal al gigante noble, y no es otro que el propio Kuma, quien será la clave en esta ocasión. La trama se desenvuelve rápidamente y nos revela detalles cruciales sobre su pasado y sus conexiones con grandes figuras del mundo de One Piece. Al inicio se nos deja ver más detalles sobre el deplorable, asqueroso y sumamente desagradable evento de caza de los Tenryubitos. Podemos ver la aparición en God Valley de algunos de los caballeros divinos del pasado. Aunque Garlic parece la figura central de ellos, sus relaciones lucen cualquier cosa menos armoniosa, sobre todo en puertas de la competición. Mientras los caballeros divinos tienen su pequeña discusión, los Tenryubitos dan inicio a la competición, colocando un valor en puntos a lo que ellos llaman los conejillos raros y especiales. Estos individuos valen muchos puntos y también se prometen increíbles recompensas para el ganador. En un cambio de escenario y antes de que todo se salga por completo de control, Kon convoca a Garp, que se encontraba de vacaciones, para que vaya a God Valley. Monkey y Garp en ese momento no tienen ni idea de qué está pasando en la isla, y lo que es más, no está interesado en ir a proteger a los Tenryubitos, que tontamente provocaron a los piratas de Hachinosu, robando el más preciado tesoro de la isla. Aunque Garp no está interesado, sabe que ese llamado tesoro atraerá a los más terribles piratas de Hachinosu, pero cambia de completo su actitud y va a God Valley debido a que escucha que había altas posibilidades de que Roger también podría ir allí. Hablando de obsesionados, la cosa es que otro grande se reúne en el mismo lugar, añadiendo aún más tensión a la situación. Mientras la llamada cacería se desarrolla con los caballeros divinos haciendo gala de sus habilidades, podemos ver bajo la superficie de este atroz evento una trama que se desarrolla desde las sombras, que se centra en un elaborado plan de escape de God Valley, maquinado nada más y nada menos que por Ivankov y la joven Ginny. Sin olvidarnos de Kuma, quien se une de último momento. Dicho sea de paso, Ginny juega un papel crucial en esta ocasión, ya que resulta que Ginny es toda una experta en robar y usar los Den Den Mushi. No solo eso, pues valiéndose de esas habilidades, fue ella quien se encargó de que la información de lo que sucedía en God Valley se filtrara a los piratas. Información sobre el evento de los Tenryubitos, que dicho sea de paso, se filtró 2 semanas atrás de los eventos que vemos actualmente en God Valley. En otras palabras, Ginny fue el artífice del gran evento que más tarde sacudiría al mundo entero, el incidente de God Valley, ya que ella fue la que atrajo al lugar a los piratas Rocks, a los de Roger y una gran multitud de piratas de Hachinosu. Visto de esa manera, creo que Ginny me da más miedo que In-sama. Para no hacer la historia larga, Ginny es la verdadera mente maestra de lo que sucedió en God Valley. ¿Quién lo iba a decir? En cuanto a su plan de escape, tenían un objetivo claro: hacerse con 2 Akuma no Mi, que son el premio de la cacería que se llevaba a cabo en God Valley. La cosa es que entre los premios de la cacería se encuentra la Uo Uo no Mi modelo Seiryu, hoy en día la actual fruta de Kaido, y la Nikyu Nikyu no Mi que tiene Kuma, al menos hasta donde sabemos. La cosa es que estas frutas les permitirían obtener habilidades para escapar de la isla. Este es un plan que, aunque simple a primera vista, promete momentos llenos de intriga, acción y mucho peligro. Sobre todo cuando nos enteramos que los Piratas Rocks, un grupo terrorífico y formidable, finalmente hacen su aparición en God Valley. Sorprendentemente se revela que Gloriosa, la anciana Neon de Amazon Lily, que dicho sea de paso es una belleza completa en ese tiempo,
también formaba parte del legendario grupo de piratas. Claro que también vemos a miembros ya conocidos como Big Mom, Kaido, Shiki, Stussy, entre otros grandes nombres de la época. Si te lo preguntas, desafortunadamente no podemos ver claramente a Rock D. Sebek, haciendo aún más misterioso a este legendario pirata. Lo que sí se nos deja claro es que el grupo de los Rocks es un completo desastre y viven en una constante lucha de egos. Pero espera, si crees que las cosas ya estaban volviéndose descontroladas en God Valley, todavía tenemos más. Y es que otro actor importante del famoso incidente de God Valley hace su aparición. Es un joven Gold D. Roger, acompañado por Silver Rayleigh, Scopper Gavan y todos sus demás nakamas. La llegada de Roger y los Rocks ponen alerta incluso a los caballeros divinos, aunque estos aún pueden conservar la calma. Garlic afirma que ellos se harán cargo de la situación. No sé si realmente son tan fuertes o están tan llenos de sí mismos que alucinan. Quiero creer que es lo primero, pero bueno. La cosa es que al lado de Garlic podemos ver una belleza pelinegra, que presumiblemente es la madre de Monkey D. Luffy. Está bien, es mentira, pero tenía que decirlo. Poco después llegan los refuerzos, y con refuerzos me refiero a Monkey D. Garp y sus hombres. El escenario de God Valley se enciende, y la reunión de estos colosos en un mismo lugar promete un absoluto caos que sacudirá el mundo entero. En un inesperado cambio de escenario, la trama se complica cuando Big Mom aparece abrumando a Ivankov y arrebatándole la preciada fruta que tanto les costó obtener. Mientras tanto, y a pesar de que Big Mom también intentó quitar la Akuma no Mi a Akuma, este logra escapar y consumir la fruta del diablo mientras huye. Sin embargo, la alegría no dura mucho, pues rápidamente se encuentra con Saturn, quien no tarda en lanzar un potente ataque al joven Buccaneer, añadiendo un elemento de misterio y anticipación frente a este inesperado encuentro. Kuma, sin parecer sorprendido por la aparición de Saturn, se queja del mundo, pues él cree que algo debe estar muy pero muy mal, ya que hay tanta diferencia con personas naciendo con un gran poder mientras otras nacen como esclavos. Es ahí que con una increíble determinación, Kuma asegura que si obtiene algún tipo de poder, lo usará para ayudar a las personas a que sean libres como lo hizo Nika, hecho que enfurece por completo al miembro del Gorosei. Saturn asegura que ese es el motivo por que las personas como Kuma deben de desaparecer. Mientras esto ocurre, a lo lejos podemos escuchar que la isla está en un completo caos. Rayos y explosiones ocurren por todo el lugar y se puede escuchar cómo Goldie Roger ordena a Rox que se detenga, cosa que a Rox dice Beck no le importa, pues no tiene la más mínima intención de detenerse y se lo hace saber. Desafortunadamente no vemos el incidente completo en God Valley, solo somos testigos de las diferentes facciones llegando y los ánimos calentándose, pero nosotros tenemos que saltar al reino de Sorbet, donde Kuma, Ivankov y Ginny han logrado escapar, pero nosotros seguimos a Kuma, en donde podemos ver que ha comenzado a vivir con Ginny, mientras Ivankov, después de recuperarse, los dejó, pues tenía sus propios planes. Después de una pequeña y emotiva despedida, vemos que Kuma se dedica a cortar leña y venderla. De vez en cuando hay jóvenes que molestan a Kuma, pero Ginny se encarga de darles una buena paliza, ya que ella es la autoproclamada One-chan. Aunque al final el compasivo Kuma termina curándolos usando su habilidad. Durante una de las comidas en su pequeño hogar, Kuma le dice a Ginny que es toda una glotona. En ese momento, Kuma y Ginny comienzan a llorar de pura felicidad. Y es que algo tan simple como llenar sus estómagos y un acogedor hogar les calienta el corazón. Tal vez sea un poco pronto, pero todos aquellos que creen que Ginny es la madre de Bonnie puede que tengan razón. Oda ya dejó varias pistas y él no suele poner cosas al azar. Para muestra, ¿qué tal si te digo que Oda nos habló de God Valley desde el capítulo 434? ¿Cómo te quedarías? Es una completa locura, ¿cierto? Y te dejo el video sobre ello en pantalla.
Soy Thailand, suscríbete y activa la campanita para más contenido y me ayudas mucho si compartes. Adiós.